Bienvenidos todos al Lab. Soy Jonathan del Instituto de la Anatomía Humana y hoy vamos a responder preguntas que causan curiosidad, dietas, debates y que iniciaron múltiples guerras sobre las dietas. ¿Cuántos carbos deberíamos comer o podemos vivir sin comer carbos? Digo, piénsalo. ¿Podrías vivir sin pan, pasta, fruta e incluso helado? No solo sobrevivir, sino estar bien, entrenar, funcionar sin carbos o una dieta ketogénica. O saber si estos son necesarios para que funcionemos. En este video vamos a hablar de la ciencia en esto, discutiendo si hay ciertas células que los necesitan, qué es lo que pasa cuando el cuerpo entra en la cetosis y cómo el cerebro nos sorprende con su forma de adaptarse. Bien, sumerjámonos en la aventura fisiológica anatómica. Empecemos así. ¿Podemos vivir sin consumir carbohidratos? Y para esta pregunta debemos saber si hay células en nuestro cuerpo que usan solo carbohidratos como energía. Porque si las hay, ¿no significa que debemos comer carbohidratos? Bien, averigüémoslo. Sobre si hay células en el cuerpo que solo funcionan con carbohidratos, la respuesta es que sí. Por ejemplo, nuestros glóbulos rojos solo utilizarán carbohidratos para generar su ATP. Y esto pasa por una razón crucial. Los glóbulos rojos van a transportar oxígeno. Es decir, que cada uno de los atributos que tienen los glóbulos rojos los hacen más eficientes para esta función. La forma que tienen hará una mejor superficie para difundir más ese oxígeno. Y hasta el grosor de los glóbulos facilita mucho esa distribución de oxígeno entre el exterior y también el interior de la célula. Y la razón principal de por qué los glóbulos van a usar los carbohidratos. Los glóbulos maduros no tienen un núcleo y no tendrán otros orgánulos, ni siquiera una mitocondria, que es para que todo ese interior pueda estar libre para llenarlo de todo el oxígeno posible. Y ya que no cuentan con mitocondria, es que los glóbulos no realizan ATP aeróbico, ya que la mitocondria requiere oxígeno para así producir el ATP. Y tal vez recuerdes de una clase de biología que la mitocondria puede usar carbohidratos y hacer ATP. Pero igual se pueden usar las grasas para hacerlo también. Hasta aminoácidos de proteínas pueden usarse para que la mitocondria haga ATP si es necesario. Pero de vuelta, la mitocondria requiere oxígeno, no importa si usará carbos, grasas o aminoácidos. Si el glóbulo rojo no tiene mitocondria, no puede utilizar una fuente alternativa para eso, como grasa o aminoácidos para el ATP. Tiene que usar carbohidratos en el proceso llamado glucólisis anaeróbica. Y puede que recuerdes de otra clase de biología que la glucosis anaeróbica es romper la glucosa sin oxígeno para crear un total de 2 moléculas de ATP. Y porque nuestros glóbulos no tienen un montón de orgánulos, no deben gastar ese ATP en cualquiera de esas estructuras. Y tiene mucho sentido, ¿no? El trabajo de estos glóbulos es llevar oxígeno. No querríamos que el glóbulo robe el oxígeno que se llevará a otros tejidos. O sea, ¿te imaginas si el glóbulo pasa al pulmón, toma todo ese oxígeno y luego al viajar por la circulación se devorara el oxígeno que debería estar llevando a un músculo? Y luego llega y el músculo dice, hey, ¿y mi oxígeno? Y el glóbulo dice, me lo comí. Bien, más allá de este extraño escenario en que las células y músculos hablan entre sí, esto frustraría el objetivo de los glóbulos rojos. Y por suerte esto no es así, porque nuestros glóbulos no toman nada del oxígeno que transportan y harán ese ATP descomponiendo el carbohidrato glucosa sin tener que usar oxígeno. Pero hay otras células en nuestro cuerpo que casi solo usan carbohidratos para recargar su energía, como las neuronas del cerebro. Y la literatura dirá que el cerebro usa entre 120 a 140 gramos de glucosa al día. Hay cierto debate sobre esas cifras. Algunos dicen que es menos, pero lo esencial para este punto es que el cerebro usa glucosa para la energía. Aún así, vemos que el cerebro tiene la habilidad de adaptarse a usar menos glucosa. Pero, ¿por qué no podría usar algo como la grasa para poder hacer el ATP? Porque el cerebro requiere una gran cantidad de oxígeno como energía y también para las neuronas y sus mitocondrias. Seguro piensas, si las neuronas tienen su mitocondria, igual deben ser capaces de utilizar grasa. Bien, hablemos de algunas diferencias del metabolismo y el transporte de glucosa y grasas.
Antes te dije que si no hay oxígeno disponible, se puede usar la glucólisis anaeróbica, que será para romper glucosa en la ausencia del oxígeno, para un total de 2 moléculas de ATP. A todo esto, con oxígeno presente, un producto de este proceso, el piruvato, puede llevarse a la mitocondria, produciendo más de 30 moléculas de ATP. Digo más de 30 porque según la célula podrían ser 30 o llegar a 30 y algo, pero lo más importante es que sin oxígeno se crearán 2 ATPs de glucosa. Y con oxígeno serán más de 30 ATPs partiendo de la glucosa. Es un gran salto. Pero al llevar los ácidos grasos hacia la mitocondria, podrías hacer 113 moléculas de ATP. Y de nuevo, seguro piensas, entonces el cerebro debería usarlos si se puede hacer tanto ATP. Aún así, siempre hay un costo en el mundo biológico. Sí, harás más ATP con las grasas que con la glucosa. Aún así, requiere más oxígeno y muchas enzimas y muchos más pasos para hacerlo. Entonces, requiere más oxígeno y tiempo metabolizar ácidos grasos de lo que lleva a hacerlo con glucosa. Y las neuronas no quieren esperar. Nuestras neuronas mandan señales o cargas de energía a una increíble velocidad y por eso así usan y reponen ATP muy rápido. La glucosa seguro proveerá esas 30 moléculas más deprisa que las de más alta suma de ATP que generarían los ácidos grasos. También hay problemas de transporte. Y es que al viajar a través del cerebro, la glucosa es mucho más rápida que el ácido graso. Esto va a crear un obstáculo adicional para que las neuronas usen los ácidos grasos. También, romper los ácidos por energía da más estrés oxidativo que con la glucosa porque usa más oxígeno. Todo este estrés viene de la generación de radicales. Y el cerebro es menos fuerte que otros tejidos a este mismo estrés. Y esa es otra razón por usar la glucosa. Y basándonos en que nuestro cerebro preferiría usar glucosa y los glóbulos dependiendo de esa glucosa para hacer ATP, puede que digas, ok, claro, agreguemos más carbohidratos en la dieta para alimentar al cerebro y a los glóbulos. Pero es que esto no es del todo así. El cuerpo tiene la habilidad de crear glucosa de otras sustancias. El hígado, por ejemplo, convierte grasa y proteína en glucosa por el proceso llamado gluconeogénesis. Incluso el riñón va a poder hacer la gluconeogénesis. Y esto en la supervivencia tiene todo el sentido. Si una persona no consume comida en un tiempo prolongado y ahí no hay carbohidratos, y solo consume una pequeña cantidad de los mismos carbohidratos, como ocurre en ciertas poblaciones que van a existir en climas helados y que dependen solo de las carnes. Se necesita un mecanismo infalible para hacer esos carbohidratos para nuestras células, como los glóbulos rojos y el cerebro en cierta medida. La gluconeogénesis genera 180 a 220 gramos de glucosa por día. Esa cantidad cubre la glucosa mínima que necesita el cuerpo. Y esto va a responder a una de las preguntas. En teoría, puedes vivir sin consumir ni un carbohidrato. Pero, ¿es lo ideal? En especial si no hablamos de supervivencia. Si quisieras estar bien, incluso entrenar y gastar más energía, ¿comer pocos carbos va a alcanzarte? Bueno, tal vez sí. Y aquí es donde entra la dieta cetogénica y la cetosis. Hablemos de qué ocurre al hacer esta dieta y veremos las posibles limitaciones. Cuando alguien reduce tanto los carbohidratos que va a ingerir, el cuerpo solo empieza a generar su propia glucosa para gluconeogénesis. Pero bien, esto solo genera una suma limitada, ya que debes saber que más que por supervivencia, el cerebro usa más energía en alguien que va a estar usándolo en actividades muy variadas. Y si además, o para variar, se está entrenando, se incrementará la exigencia metabólica de los tejidos, lo cual incrementará los requisitos energéticos de nuestro gran cerebro. Y en estas situaciones, al no ser eficaz el cerebro procesando ácidos grasos, el cuerpo produce otras sustancias que podrá usar para la energía. Y estas serán las cetonas. Las cetonas, irónicamente, salen de los ácidos grasos. El hígado usa estos ácidos convirtiéndolos en estas cetonas. Y las cetonas principales son acetoacetato y beta-hidroxibutirato, que los voy a continuar llamando como cetonas.
Pero estas cetonas pueden ser dirigidas al cerebro y ser tomadas por neuronas y ser llevados hacia la mitocondria, generando ATP. Y para los fans fisiológicos, cuando llegan ahí, son convertidos en acetil-CoA, entrando al ciclo de Krebs para empezar a generar el ATP. Y en cuanto más se vive con una limitación de carbohidratos en la dieta, el cerebro va a empezar a usar mucha más cantidad de las cetonas para su energía. Por ejemplo, entre las 12 y 24 horas de ayuno o restricción de los carbos, la producción de cetonas aumenta, pero la glucosa aún es la fuente principal del cerebro. Las cetonas van a proveer 5 a 20% de la energía cerebral. Aún así, 4 días después, las cetonas suben sustancialmente cuando la persona empieza a entrar en la cetosis, y las cetonas proveen entre 30 a 50% de esa energía. Y al prolongar la restricción de carbos entre 1 a 2 semanas o más, las cetonas serán la principal fuente de energía cerebral, proveyendo 60 a 70% de lo que se necesita. El resto vendrá de la glucosa postgluconeogénesis y o de aquellos pocos carbohidratos que se puedan ingerir. Ahora, otras células van a utilizar las cetonas para hacer ATP, como el músculo esquelético, en especial las fibras lentas y medias musculares. Las fibras esqueléticas van a utilizar ácidos y aminoácidos si lo requieren. Eso nos muestra cómo tendremos la energía al hacer una dieta ketogénica. Y podrías ver a los cetonas como un tipo de buen reemplazo para la glucosa. Y hay personas que pueden estar bien haciendo estas dietas. Están mejor y adelgazan porque el principio fundamental de estas dietas es restringir cuántos carbos comer. Y si viste el otro video sobre esto, sabes que no es que los carbohidratos son nocivos sin más. El problema es que es muy fácil comer un exceso en nuestra sociedad, sobre todo al agregarle azúcar. Así que alguien que no consume carbohidratos es claro que no va a consumir esa extra azúcar. Entonces pasa que las calorías van a bajar y pierdes peso. Pero aún hay limitaciones con la dieta ketogénica en cierta gente, en concreto ciertos atletas o gente que participa en deportes o ejercicios. La primera limitación es que si recuerdas, dije que si usamos la glucosa con oxígeno en la mitocondria, una glucosa va a producir más de 30 moléculas de ATP. Aún así, una cetona produce incluso más de unas 20 moléculas de ATP. Así que tenemos menos ATP con una cetona que con la glucosa. Algo a tener en cuenta es que no vas a poder guardar las cetonas como lo harías con la glucosa, porque ya guardamos sobre 400 gramos de glucosa como glicógeno dentro de nuestros músculos y un adicional 90 a 100 gramos en el hígado. Y guardarlo será aún más significativo en ciertas situaciones de largos ejercicios de intensidad. Y lo último a tener en cuenta con las cetonas es que no se usan de forma anaeróbica. Recuerda, si no hay mucho oxígeno presente en la célula como en la fibra muscular, se usa glucosa en la glucólisis anaeróbica y se hacen 2 moléculas de ATP. Por eso, las cetonas no se pueden usar de esa manera. ¿Y en qué situaciones esto podría ser un problema? Bien, primero hay que entender que quienes se van a ejercitar de dietas ketónicas pueden adaptarse para poder producir ATP en los músculos requeridos al metabolizar ácidos grasos y hasta de las cetonas. Y claro, sus cerebros van a funcionar más que nada de cetonas. Pero si continúas subiendo la intensidad al entrenar en el medio de una rutina de ejercicio, algunas de tus fibras tendrán que cambiar su metabolismo y usar la glucólisis anaeróbica, porque no vas a poder proveerlas con oxígeno así de rápido cuando llegas a cierto nivel de intensidad al entrenar. Algunas de las fibras más rápidas que van a ser reclutadas en los niveles de grandes intensidades mayormente usan la glucólisis anaeróbica. Y algunos en una dieta keto tal vez piensen, hice ejercicios de alta intensidad y sentí que tenía la energía para completar las tareas. Y no discutiré eso, porque tú aún usas la glucosa para esos momentos de alta intensidad en ejercicios. Recuerda, esa glucosa está viniendo de la glucosa que es producida en el hígado por la gluconeogénesis. Y si estamos en la cetosis, el cerebro usa más cetonas que glucosa. Y toda la glucosa extra que no se va a utilizar por el cerebro se usará al guardar el glicógeno extra en músculos y luego usará ese músculo mientras entrenas con más intensidad. Además, la gente en una dieta keto va a comer algún carbohidrato, lo que va a contribuir a ese glicógeno extra.
Pero aquí es donde se vuelve un problema. Durante las largas sesiones de alta intensidad. Bien, yo no funcionaría bien en una dieta keto extrema. Juego básquetbol 2 horas, 1 a 2 veces por semana, luego cada sábado juego por 3 horas. Como ciertas áreas del básquetbol requieren glucólisis anaeróbica, estaré bien la primera hora estando en una dieta ketogénica, pero llegando a la segunda o a la tercera, seguro me voy a acabar todas las reservas de glicógeno y será más difícil alcanzar el punto de alta intensidad que se requiere al estar jugando el básquetbol. Pero ya que no hago una dieta keto, empiezo jugando al básquetbol con más reservas de glucógeno y a veces como una banana o un carbohidrato a mitad de estas sesiones que yo practico los sábados. ¿Y qué pasa con alguien que corre? Bueno, repito, la gente en una dieta keto se adapta mucho para usar grasas al hacer alta intensidad que alguien normal. Pero igual, si esa persona que corre una maratón no consume muchos carbohidratos en su dieta y optó por no tomar más carbohidratos al correr, en el kilómetro 40, cuando quiere hacer un esfuerzo para rebasar a un par de sus oponentes, este individuo se va a encontrar con una traba porque ya habrá usado el glucógeno que tenía al principio de la carrera. Y claro que para alguien que no hace demasiados largos ejercicios de intensidad o juega un deporte anaeróbico, alguien así no va a encontrarse con estas trabas. Aún así, alguien que quiere hacer una dieta keto, pero quiere participar en esta clase de entrenamientos, ese individuo podría experimentar más y muy de a poco meter unos carbohidratos a su dieta hasta llegar al punto en que la persona ya no sienta que haya trabas en los entrenamientos de alta intensidad. Estos carbos pueden agregarse día a día en la semana o pueden agregarse justamente en los días que incluyen unas sesiones muchísimo más intensas. Por último, volviendo a la pregunta, ¿cuántos carbos necesitas consumir? Bien, ahora creo que ves que eso depende mucho, depende de metas y también de cómo te entrenes y la intensidad. Aún así hay datos para aquellos que se ejerciten y atletas que a diario recomiendan los carbohidratos para que uno evite quedarse sin energía justo cuando se quiere ejercitar. Y estas cifras van a asumir una ingesta normal tanto en grasas y proteínas. Y estas cifras serán para quienes no quieren hacer una dieta keto, porque cuando alguien en una dieta keto ve las cifras aquí, sus esfínteres anales se contraerán con un poco más de fuerza. Así que igual los de la dieta keto que se encuentran con más trabas durante esos entrenamientos de alta intensidad pueden hacer lo que mencioné antes, metiendo algunos carbohidratos poco a poco. Gracias por ver la segunda parte de la serie de videos de carbohidratos. Dejo la parte 1 justo aquí. Gracias a todos por ver y apoyar el canal. Si tienes algún comentario, déjalo ahí abajo y nos vemos en el próximo.